Hola, les saluda el pastor Luis Solano de Comunidad Cristiana El Reflejo en Yonete de Tibás, San José de Costa Rica. La semana pasada hablamos en el tiempo del estudio bíblico sobre la luz y las tinieblas. ¿Recuerdan? Estuvimos explicando un poco cómo es que se origina las tinieblas, cómo es que esto se convierte de alguna u otra forma en una en una posición totalmente opuesta a la luz, a la autoridad de Dios y a todo lo que esto representa. Entonces, si ustedes recuerdan bien, estuvimos hablando sobre Luzbel, estuvimos hablando sobre el movimiento de rebelión que Luzbel genera en el cielo para oponerse a Dios y lo que esto termina representando. Hay un pasaje de la escritura que no mencionamos la semana pasada, me gustaría tal vez en este momento que lo podamos leer, que habla precisamente de lo que ocurrió después de esta rebelión que sucede en el cielo, después de que Satanás, de que Luzbel decide oponerse a la autoridad de Dios, no está de acuerdo con lo que Dios está haciendo a nivel, digamos, de autoridad, de gobierno, de regulación en lo que se hacía en la esfera, en la dimensión celestial, y entonces él decide rebelarse y dice la Biblia que en esta rebelión arrastra a la tercera parte de los ángeles. Entonces quisiera que leamos un momento lo que dice el libro de Apocalipsis, porque hay algo interesante con respecto a esto. El libro de Apocalipsis habla precisamente sobre esta rebelión y habla de lo que ocurrió en el cielo durante esta rebelión. Entonces nosotros entendemos el libro de Apocalipsis a veces como un libro profético, como un libro que anticipa las cosas que van a suceder, escatológico si se quiere. Pero en este caso particular, en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 12 y el versículo 7, da una descripción de lo que ocurrió justamente con este movimiento de rebelión. Vea lo que dice Apocalipsis 12:7, dice: entonces hubo guerra en el cielo. Miguel, el arcángel, y sus ángeles combatieron contra el dragón, y el dragón y sus ángeles lucharon. Cuando nosotros leemos acá que hubo guerra en el cielo, no hemos de imaginarnos una guerra como las que nosotros conocemos, con un arsenal militar y una estrategia y un forcejeo o un combate cuerpo a cuerpo. Estamos hablando de criaturas espirituales que pertenecen a una región espiritual, a una dimensión espiritual y con una naturaleza espiritual. Entonces esta guerra que ocurre acá, este enfrentamiento que hay entre las fuerzas de la luz, Miguel el arcángel y sus ángeles, y Luzbel, ya revelado, que nosotros conocemos como Satanás, el diablo, aquí se le describe de una manera diferente, y sus ángeles tienen una confrontación, hay una lucha de poderes ahí. Vea lo que sigue diciendo: pero no pudieron vencer, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Está hablando de Satanás y su hueste de maldad. Dice: y fue arrojado el gran dragón, así le llama acá el libro de Apocalipsis, la serpiente antigua que se llama el diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Alguien pudiera pensar que esto, al estar en el libro de Apocalipsis, señala un acontecimiento futuro, pero en realidad no. Aquí lo que Apocalipsis está haciendo es describiendo un hecho que ya sucedió en el cielo. ¿Por qué puedo yo afirmar que ya sucedió en el cielo? Precisamente porque cuando Jesús
está en la tierra y está capacitando a sus discípulos, entrenándolos en el ministerio que tenían que llevar adelante, comisiona a 70 de estos discípulos que fueran de dos en dos y les da autoridad para que ellos puedan sujetar autoridades de tinieblas y todo el asunto. Y entonces el Nuevo Testamento, en uno de los evangelios, dice que ellos regresan de manera regresan ufanándose, o sea, jactándose de que en esa asignación, en ese ministerio que les habían encomendado, los demonios se les sujetaban a ellos. Y entonces el Señor identifica en esta expresión cierto triunfalismo, cierta jactancia, e inmediatamente le dice lo siguiente: yo vi caer a Satanás desde el cielo como un rayo. Apocalipsis 12:9. Y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Y Jesús dice que él vio caer a Satanás desde el cielo como un rayo. Eso significa que este hecho en particular ya Jesús lo había visto antes de venir a la tierra. Entonces esta porción de Apocalipsis 12, de los versículos 7 al 9, lo que está describiendo es algo que ya ocurrió. ¿Ok? Como consecuencia de esto empieza a gestarse una influencia de maldad, de oscuridad, de tinieblas en la tierra a partir de este momento. Y una de las primeras cosas que ocurre es el engaño del hombre el engaño que ejecuta el dragón, la serpiente antigua, dice acá en Apocalipsis, en contra de la mujer, la cual arrastra también a su esposo, y quedan ambos sometidos al poder de las tinieblas, esclavizados a la autoridad de las tinieblas y al poder de las tinieblas mediante el pecado. Entonces, la semana pasada estuvimos viendo acerca de cómo los ángeles se involucran con las mujeres, tienen hijos híbridos, Nephilim se les llaman. Hay una transferencia de conocimiento, de información de los ángeles hacia sus mujeres y probablemente hacia sus hijos también. Y en el momento del diluvio, los ángeles se despojan de sus cuerpos materiales para regresar a la región espiritual, pero no se les permite. Más bien son sujetados, encarcelados en unas prisiones espirituales, obviamente, esperando precisamente el día del juicio venidero. ¿Ok? Pero bueno, después de toda esta influencia de las tinieblas y después de esta presencia tan fuerte de las tinieblas en la humanidad y específicamente en el pueblo de Israel, que había intentado ya muchísimas veces, que había sido arrastrado muchas veces hacia la oscuridad, inclusive adorando a dioses falsos y realizando rituales paganos, prostitución santa, sacrificios de sus hijos en el fuego para agradar a estos dioses. Dios cumple la promesa que le hizo a Abraham. Y entonces de la descendencia de Abraham viene la salvación de Israel, pero no solamente la salvación de Israel, viene la salvación del mundo, de la humanidad, la oportunidad de ser liberados de esa esclavitud a la que fueron sometidos la primera pareja original, Adán y Eva,
para poder tener una oportunidad de regresar a la luz. Vea lo que dice Juan, el Evangelio de Juan, en el capítulo 1 y los versículos 6 al 10. Dice, vino un hombre llamado Juan. Dios lo envió como testigo para dar testimonio de la luz, a fin de que por medio de él todos creyeran. Juan no era la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Esa luz verdadera, la que alumbra a todo ser humano, venía a este mundo. El que era la luz ya estaba en el mundo, y el mundo fue creado por medio de él, pero el mundo no lo reconoció. Se habla de este ser, de esta persona, de este individuo que viene, como la luz, no una luz, no, la luz. Cuando nosotros hablamos de nuestro planeta, no decimos una tierra, decimos la tierra, porque para nosotros esta es la tierra, la única, la inimitable, la inigualable, la que no tiene comparación. Entonces, cuando este pasaje de Juan, del Evangelio de Juan, habla de la luz, está hablando de la luz absoluta, está hablando de el que representa en pleno la luz. Y dice que este ya estaba en el mundo, el que era la luz ya estaba en el mundo, y el mundo fue creado por medio de él. Pero el mundo no lo reconoció. ¿Quién será aquel por medio de quien el mundo fue creado? Seguimos ahí mismo en el Evangelio de Juan, en el capítulo 8 y el versículo 12, donde dice: una vez más, Jesús se dirigió a la gente y les dijo: yo soy la luz del mundo. Entonces, Juan viene para dar testimonio de la luz, anticipa, prepara el camino para la venida del Señor Jesús. Lo identifica a él como el Hijo del Altísimo, de quien no merezco siquiera atar sus sandalias, dice. Y este hombre, este Hijo del Hombre, viene de parte de Dios como la luz, el representante máximo de esta región. Y él se identifica a sí mismo aquí en el Evangelio de Juan como la luz del mundo. Sigue diciendo: el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces, ante el pueblo de Israel, ante la nación de Israel, en este primer siglo del Evangelio, del cristianismo, está la oportunidad de renunciar, escapar de las tinieblas y regresar a la luz de Dios que estaba en Cristo Jesús. Pero el pasaje anterior de Juan dice claramente que el mundo no lo reconoció. Ese fue el problema. La reacción de este mundo de tinieblas está clarísima, declarada, especificada, descrita en el Evangelio de Juan, también en el capítulo 3 y los versículos 19 al 21. Véalo, ponga atención claramente qué fue lo que pasó cuando la luz viene a este mundo de tinieblas. Esta es la causa de la condenación, que la luz, Jesús, vino al mundo. Pero la humanidad prefirió las tinieblas a la luz, porque sus hechos eran perversos. Pues todo el que hace lo malo aborrece la luz, y no se acerca a ella por temor a que sus obras queden al descubierto. Obvio. En cambio, el que practica la verdad, se acerca a la luz para que se vea claramente que ha hecho sus obras en obediencia a Dios. Entonces, viene Jesús al mundo a iluminar, a
desenmascarar las tinieblas, a identificar las obras de las tinieblas, pero la humanidad no quiso permanecer en la luz, no quiso acercarse a la luz, por una razón muy simple. La luz evidencia todo lo que hay. Por eso es que uno no debe comprar cosas de noche, carros por ejemplo, porque si usted compra un carro de noche, no va a poder ver todos los detalles, no va a poder ver todas las cosas como son claras, y probablemente al día siguiente se lleve una gran sorpresa. ¿Por qué? Porque la oscuridad esconde las cosas. Y entonces estos que vivían en oscuridad, haciendo las obras de las tinieblas, no querían acercarse a la luz. Porque si se acercaban a la luz, todas esas obras de tinieblas, de maldad, iban a quedar al descubierto. Y no tuvieron la humildad para aceptar que sus obras eran malas y que necesitaban redención, que necesitaban rescate, que necesitaban que esa luz de Jesús los iluminara a ellos también. Entonces, nosotros entendemos desde aquí, desde el momento en que Satanás es arrojado a la tierra, que hay una dominación de las tinieblas y una influencia de las tinieblas aquí. Entonces, lo primero que hace Satanás cuando es arrojado a la tierra es identificar dónde estaba adjudicada la autoridad, quién era de alguna u otra forma el regente de esta tierra y de todo lo que tenía que ver con la tierra. Ese regente, en el libro de Génesis, Dios lo nombra, lo identifica como Adán, el primer hombre, donde le dice: te vas a enseñorear. Eso significa vas a dominar, vas a ejercer dominio, inclusive dicen muchas versiones de la Biblia. Entonces, cuando Satanás se entera, cuando él se da cuenta de que es el hombre el que va a dominar la tierra, el que va a tener control y autoridad en la tierra, él piensa inmediatamente: bueno, ya no puedo regresar al cielo, me echaron. Tengo que estar en esta región que no es la mía, en esta dimensión que no es la mía. Y no quiero pasar desapercibido ni quiero ser invisible aquí, en el sentido estricto de la palabra. Entonces lo que hace es acercarse a la mujer para convencerla de que Dios estaba restringiéndoles de algo bueno, que Dios les había mentido, y convence a la mujer de que pruebe el fruto del árbol que le dijo Dios a Adán que no había que probar. Entonces consumen el fruto de este árbol, sus ojos son abiertos y quedan inmediatamente enganchados, atrapados por la oscuridad, por las tinieblas, porque el pecado trae precisamente la oscuridad a la humanidad. Entonces, a partir de ahí, como Adán era el regente, Adán era la autoridad, digamos, de la tierra, en el momento en que Satanás somete, en que las tinieblas someten a Adán bajo la dominación del pecado, bajo la esclavitud del pecado, el nuevo regente es aquel que sometió al que dominaba, ¿cierto? Entonces, la autoridad que tenía Adán se pierde porque es conquistada por la oscuridad de las tinieblas. Y desde entonces hay una influencia clarísima de las tinieblas en el mundo y una dominación, y no lo digo yo. Vea lo que dice Primera de Juan 5:19, dice: sabemos que somos hijos de Dios y que el mundo entero está bajo el control del maligno. ¿Quién es el maligno? No es Jesús, ¿cierto? El maligno es Satanás. Y entonces Juan, el discípulo amado, aquel que se recostaba en el pecho del Señor, hace una declaración que es contundente. No dice yo creo que, no, dice sabemos que somos hijos de Dios y, otra vez, repitiendo la misma frase con que inicia esta oración, sabemos que el mundo entero está bajo el control del maligno.
¿O no parece que este mundo está controlado por Satanás? Tanta maldad, tanta violencia, guerras, hambres, pestes, degeneración hasta en el mismo reino animal. Entonces todo eso indica que no es Dios el que está dominando la tierra. No es la luz la que domina la tierra, es la oscuridad, son las tinieblas. Dice Juan, Evangelio de Juan 12:31, el juicio de este mundo ha llegado ya y el príncipe de este mundo va a ser expulsado. Otra vez, el príncipe de este mundo, Satanás. El mundo entero bajo el poder del maligno, Satanás, quien es el príncipe de este mundo. Y esa es la sociedad en la que nosotros vivimos, ese es el mundo en el que nosotros vivimos, así que no es extraño que todas estas cosas malas ocurran con tanta frecuencia. Sin embargo, la venida de Jesús, la luz que viene a la tierra, que se inmola a sí mismo, que es capaz de derramar su sangre para el perdón y la liberación de la esclavitud al pecado, nos permite justamente zafarnos, libertarnos de las tinieblas. Ve lo que dice Colosenses capítulo 1 y los versículos 2 al 14. Dice: con gozo den gracias al Padre, quien nos ha capacitado para participar de las maravillas que pertenecen a los que viven en el reino de la luz. Sigue diciendo, porque Él nos rescató de las tinieblas satánicas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, quien compró nuestra libertad con su sangre preciosa y perdonó nuestros pecados. Entonces, el que la luz haya venido, el que la luz haya sido sacrificada en esa cruz de vergüenza, el que su sangre haya sido derramada por completo, compra nuestra libertad. Nos libera del reino de las tinieblas, nos libera de este mundo de tinieblas, nos libera de la influencia del maligno y nos libera del pecado original al que fueron sometidos Adán y Eva. Porque el tema con esto es que nosotros, antes de ser reconocidos como hijos de Dios, no teníamos control sobre nuestra voluntad y no podíamos dejar de hacer lo malo. Es como cuando usted tiene un carro que tiene la dirección descompuesta, digamos, el tramado, el balance descompuesto. Si usted sostiene el volante y siempre el volante tiene una tensión hacia la izquierda, usted lo que hace es contrapesar para el otro lado, porque si usted suelta ese volante, el carro se va inmediatamente para la izquierda. Entonces, nosotros éramos incapaces de poder evitar el pecado. Pero el ser hijos de Dios, el Espíritu Santo de Dios derramado en nosotros, el Espíritu Santo de la promesa, hace contrapeso en nuestro ser y lleva la luz de Dios a nuestro ser, a lo interno de nuestro ser. Y ni siquiera es un acto de voluntad nuestra, es un acto de Dios, es la gracia de Dios que permite que nosotros podamos ser transformados desde adentro. Porque el Espíritu Santo entra en nosotros, mora en nosotros y transforma lo que somos desde adentro. No es un acto voluntario, no se crea muy poderoso y muy carga usted. No es usted el que lo hace, es el Espíritu de Dios que mora en nosotros. Por eso es que nosotros no debemos tener comunión con las tinieblas. Una vez que hemos venido a la luz, ¿qué comunión podemos tener con las tinieblas? Segunda de Corintios capítulo 6 versículos 14 y 15 dice: no estéis unidos en yugo desigual con los incrédulos. Pues ¿qué asociación tiene la justicia y la iniquidad? ¿O qué comunión la luz con las tinieblas? ¿O qué armonía tiene Cristo con Belial, con Satanás? ¿O qué tienen en común un creyente con un incrédulo? Dígame usted, ¿qué tienen en común? ¿Qué armonía puede haber
entre la luz y la oscuridad. La luz y la oscuridad no se pueden mezclar. O hay luz o hay oscuridad, y donde la luz llega ya no hay oscuridad. No hay mezcla, eso no puede ser mezclado. Entonces, ¿qué mezcla, qué interés podemos tener nosotros de mezclarnos con la oscuridad? De mezclarnos con las tinieblas, de asociarnos con incrédulos. ¿A qué me refiero con asociarnos con incrédulos? Tener amistades estrechas con personas que no son creyentes, personas que no creen en Jesús en la forma en que nosotros creemos, que no creen en la influencia de esa luz en la vida de las personas. ¿Por qué? Porque hay montones de incrédulos que dicen seguir a Jesús, dicen seguirlo, pero su vida no lo demuestra. Incluso dentro de la misma iglesia puede haber muchos que dicen seguir a Jesús, pero su vida no lo demuestra. Están más alcanzados por las tinieblas que por la luz. Están más cerca del oscuro que de la luz. ¿Y por qué lo hacen? Porque si se acercan a la luz, entonces se van a evidenciar sus obras de maldad, las cosas que están haciendo a escondidas, como si pudieran esconderse de Dios, como si Dios hubiera algún lugar donde se puedan esconder y no ser vistos. Por eso es que no debemos nosotros entrar en yugo desigual con incrédulos. Matrimonio con incrédulos no es buena idea. Sociedades de trabajo, de negocio con incrédulos, tal vez no sea tan buena idea. Cualquier tipo de vínculo estrecho, de asociación estrecha con incrédulos, podría hacer que su oscuridad también nos alcance a nosotros. Principalmente si nuestra luz no está bien calibrada y bien encendida. Entonces lo que debemos hacer es mostrar la luz que nosotros tenemos en nosotros. En 1 de Juan capítulo 1 versículos 5 y 6 dice: este es el mensaje que Dios nos ha dado para ustedes. Dios es luz y en Él no hay tinieblas. Por tanto, si decimos que somos amigos suyos, de Dios, y seguimos viviendo en las tinieblas del pecado, estamos mintiendo. Entonces usted no puede decir que usted es cristiano. Usted no puede decir que usted es seguidor de Jesús si sigue haciendo las mismas obras de la oscuridad de las tinieblas. Si sigue teniendo el mismo vocabulario, si sigue estafando, mintiendo, si sigue engañando, si sigue practicando inmoralidades. ¿Cuánta luz podría haber en usted si usted practica todas esas cosas? Si usted vive en pecado por una relación que usted tenga, afectiva, romántica, ¿cuánta luz puede haber en usted? ¿Cuánta? Sus obras están cerca de las tinieblas, no cerca de la luz. Por tanto, si decimos, vean, lo voy a repetir, por lo tanto, si decimos que somos amigos suyos, de Dios, y seguimos viviendo en las tinieblas del pecado, estamos mintiendo. O sea, y lo peor, nos estamos engañando nosotros mismos, creyendo que sí, que somos cristianos, que somos creyentes y que nos vamos a ir al cielo, cuando estamos más cerca de la luz, más cerca de las tinieblas que de la luz. Si hay luz en ti, la luz que está en nosotros va a evitar que regresen las tinieblas. Vea lo que dijo Jesús en el capítulo 11 de Lucas, versículos 23 al 26. Dice: el que no está de mi parte está contra mí, y el que conmigo no recoge esparce. O sea, o estás conmigo o no estás conmigo. Con Jesús no hay términos medios. Yo no medio estoy ahí, un pie adentro, otro afuera. No, eso con Jesús no funciona. Él lo dijo. El que no está de mi parte está contra mí, el que conmigo no recoge, esparce. Cuando un espíritu maligno, dice el 24, sale de una persona, va por lugares áridos buscando un descanso, y al no encontrarlo dice: volveré a mi casa, de donde salí. Cuando llega la encuentra barrida y arreglada. Luego va y trae otros 7 espíritus más malvados que él, y entran a vivir allí. Así que el estado final de aquella persona resulta peor que el inicial.
¿Por qué? Porque cuando un espíritu inmundo sale de una persona por la influencia de una autoridad de luz, de alguien que con autoridad puede sacar a este espíritu inmundo, este ser de tinieblas de una persona, si esta persona no se llena de luz, si esta persona no permite que haya una llenura del Espíritu Santo de Dios, si deja el lugar donde estaba el espíritu inmundo en su ser vacío, limpio, pero vacío, ahí queda el espacio para que el espíritu regrese. Dice que no regresa solo. Va y busca 7 más malos que él y regresa, y dice, el estado final de aquella persona resulta peor que el inicial, o sea, le va peor que como le digo antes. Pero si hay luz en nosotros, esa luz va a evitar que la oscuridad regrese. Porque recuerde, la luz es más poderosa que la oscuridad siempre. ¿Ok? No tenga comunión con las tinieblas. No tenga asociación con las tinieblas. No tenga relación estrecha con incrédulos, con gente que todavía está bajo el dominio de las tinieblas. Porque esto no es saludable para nosotros los que decimos ser luz. Espero que este tema sea de bendición para usted. Espero que esto le haga reflexionar, que lo confronte, que se pueda analizar para adentro y ver cuánta tiniebla hay en usted todavía, y se acerque más a la luz y deje que la luz de Cristo le ilumine en su totalidad. Que Dios le bendiga y que le ayude a hacer luz.